Bienvenidos a la presentación de interés simple e interés compuesto, donde vamos a dar los primeros pasos en cálculo financiero. A lo largo de la siguiente presentación vamos a repasar cada uno de los siguientes puntos: qué significa cada sigla o cada variable que se utiliza en interés simple e compuesto, las distintas fórmulas que se tienen que aplicar según el tipo de ejercicio que se nos presente, aprender a identificar cuándo tenemos que utilizar interés simple y cuándo tenemos que utilizar interés compuesto, cómo identificarlo, el uso del eje del tiempo y el concepto de equivalencia de capitales, que igualo en la fórmula de interés simple o interés compuesto. Vamos a estar viendo a qué datos prestar atención cuando estoy leyendo un enunciado para poder entenderlo bien y saber qué conceptos tengo que aplicar. Y por último, vamos a dedicarnos a resolver algunos ejercicios con un nivel de complejidad relativamente alto, como para ir aprendiendo bien cómo aplicar cada uno de los conceptos que vimos anteriormente. Entonces, sin embargo, antes de empezar, es muy importante validar lo siguiente, ya que no todos los profesores se enseñan cálculo financiero de la misma manera, en especial cuando se trata con el manejo de la tasa de interés. Entonces, si ustedes ven una tasa de interés mensual, pregúntense en cómo el profesor se las presentó. Si a la tasa de interés mensual la conocen como I12, porque el 12 representa la cantidad de veces que la tasa genera intereses en un año, entonces están en el video correcto. Si en cambio ustedes ven una tasa de interés mensual y el profesor se las presentó como I30, siendo 30 la cantidad de días que tarda la tasa en generar intereses, entonces les sugiero que se dirijan a la presentación dentro de este canal, que se llama Interés Simple e Interés Compuesto, con una I30 acá al final, porque este video no es para ustedes. Bien, entonces, aclarado este asunto, vamos a empezar. Y para esto nada mejor que primero aclarar qué es cada uno de los conceptos que vemos en las primeras clases de cálculo financiero. En un principio vamos a armar un eje de tiempo, ya que todo lo que vemos en cálculo es ni más ni menos que operaciones financieras que tienen un inicio en momento cero y un fin que sería el momento n. Dentro de estos ejes vemos ni más ni menos que capitales o dinero estamos eh, invirtiendo en distintos momentos y nuestro objetivo principal es llevar siempre, todo a un mismo momento. Ya vamos a ver bien a qué estamos haciendo referencia con esto. Vamos a ver que siempre volvemos sobre lo mismo, preguntarnos dónde está el capital para llevarlo al momento que realmente quiero. Un tema muy importante del inicio de cálculo es trabajar con un eje. Nos da claridad sobre dónde están los capitales y el tiempo que separa a un capital de otro. En las operaciones de interés o de descuento puede resultar un tanto sencillo y tal vez uno puede considerarlo una especie de pérdida de tiempo, pero en la medida en que los ejercicios se complican un poco con operaciones de interés complejas, con rentas o sistemas de préstamos que son temas mucho más avanzados, vamos a ver que es más necesario dibujarlo. Entonces, si hacemos un eje, vemos las siguientes variables. Primero, en el momento cero tenemos lo que conocemos como capital inicial, que es ni más ni menos que el capital ubicado en el momento cero. Es el dinero que invierto, por ejemplo, en un plazo fijo, es decir, la plata que tengo disponible el día de hoy y la coloco en un banco durante cierto plazo. Se dice que este monto no tiene interés adentro porque al estar en un momento cero no transcurrió el tiempo y no devengó ningún interés. Algunos sinónimos para identificarlo cuando estamos resolviendo un ejercicio de interés. Nos pueden estar hablando de valor actual, eso es un sinónimo de ese sub cero. Nos pueden hablar de capital al momento cero. Nos pueden decir que dispongo de un capital de tantos pesos al día de hoy. Nos dicen que el día de hoy tengo 500 pesos, 5.000 pesos. O nos pueden decir que se recibió el día de hoy la suma de tantos pesos. Todo lo que me haga referencia al hecho que tengo dinero en el momento cero es ni más ni menos que un sinónimo de capital inicial. ¿Y por qué es importante? Porque es clave en la fórmula de interés simple e interés compuesto que vamos a estar utilizando más adelante. Con rentas y todos los temas futuros también esto es clave. En cálculo se utiliza muchísimo. Y es muy importante entender también que este concepto siempre está medido en términos de plata. Entonces, siguiendo con el ejemplo de un plazo fijo, además de la plata que invierto, también acordamos con el banco la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero. Si yo pido un préstamo, la tasa de interés es el costo de dicho préstamo.
Si coloco el dinero en un plazo fijo en un banco, es lo que yo le estoy cobrando al banco para quedarse con mi dinero o mi plata durante un tiempo específico. Es muy importante tener en cuenta que las tasas de interés tienen tipo, tienen nombre y tienen apellido. El tipo hace referencia a si la tasa es una tasa efectiva o es una tasa nominal. Este tema lo vamos a dejar para más adelante cuando estemos revisando los conceptos de equivalencia de tasas. Pero sí me quiero enfocar en el tema del nombre y el apellido. El nombre es ni más ni menos que el porcentaje. ¿Qué valor tiene? ¿Tiene un 5%? ¿Tiene un 15%? ¿Un 40%? Que pasado a decimal es 0,05, es 0,15 o 0,40. ¿Por qué digo de pasarlo a decimal? Porque cuando lo apliquemos en fórmulas, nunca aplicamos el porcentaje, siempre aplicamos el valor decimal. El apellido es la frecuencia de dicha tabla, de dicha tasa, perdón. ¿Es mensual? ¿Es trimestral? ¿Es anual? No es lo mismo que me ofrezcan una tasa anual del 5% que una tasa mensual del 5%. Entonces, siempre que me pregunten por una tasa, tienen que validar ambas cuestiones. Y en cálculo financiero generalmente nos encontramos siempre con el mismo tipo de tasas. Cuando les salen de tasa mensual están hablando de una I12, porque una tasa mensual entra 12 veces en un año. Si le hablan de una tasa trimestral, van a ver que la van a denotar con el I4, porque tenemos 4 trimestres en un año. Una cuatrimestral, al tener 3 cuatrimestres en el año, vamos a decir que es una I3. Semestres en el año tenemos 2, entonces se va a reconocer con una I2. Y en el caso de estar trabajando con una tasa anual, se va a conocer como una I1 o directamente como una I, para identificar las distintas tasas que van a manejar. Y al igual que los capitales, las tasas también tienen una duración. Yo puedo tener una tasa vigente durante todo el periodo de la operación o puedo tener una tasa de interés vigente durante un subperiodo. Más adelante, cuando veamos algunos ejercicios prácticos dentro de este video, vamos a entender cómo se solucionan esos casos bien puntuales y cómo se ven reflejados. Por lo tanto, a los fines de explicar el concepto de las distintas variables, vamos a dejar este caso que tenemos una tasa mensual, por eso hay 12, del 5%. Ahora bien, el tercer dato que tenemos lo conocemos como N. Muchos profesores presentan a N como los días, meses o años que dura una operación financiera o al tiempo que separa un capital de otro. Sin embargo, esto es parcialmente cierto. La definición exacta de N es la cantidad de veces que la tasa generó intereses en una operación. ¿Y de qué depende conocer o darnos cuenta la cantidad de veces que un capital ganó intereses a lo largo de una operación? Bueno, depende de dos factores. El primero es lo que dura la operación financiera. Estamos hablando de una operación que dura 90 días, un año, 180 días. Y segundo, es la frecuencia de la tasa de interés que utilizamos para dicha operación financiera. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tasa de interés mensual, como habíamos dicho acá arriba, del 5%, y la operación duró 90 días, entonces estamos hablando de que n es igual a 3. ¿Por qué? Porque en 90 días a mí me entran 3 veces una tasa mensual. Si por otro lado la tasa de interés fuera del 2% quincenal, es decir, que genera intereses cada 15 días, la n sería ni más ni menos que un 6. Porque una tasa quincenal entra 6 veces en un trimestre o en 90 días. Una forma rápida de calcular bien n es hacerlo de la siguiente manera. ¿Cuánto dura la operación? 90 días. Bien. ¿Y cada cuánto genera intereses la tasa? Cada 15 días. Perfecto, entonces 90 dividido en 15 me da un valor de 6. Esa es la forma más rápida de manejar n al momento de querer identificarlo en un enunciado, en especial cuando se complican un poco los ejercicios. Entonces, hasta ahora cubrimos capital inicial, n y la tasa de interés. La última variable que nos queda es la que acaba de aparecer acá, que es el monto final. Que Cn o C sub n es el capital que tenemos ubicado al momento final de una operación financiera o en un momento distinto al momento cero. Básicamente, Cn representa el capital que teníamos ubicado al momento cero, pero sumándole los intereses que ganó el capital inicial durante el tiempo que estuvo invertido una tasa.
Si lo pensábamos como el ejemplo del plazo fijo, entonces CN sería el monto que retiramos cuando el plazo fijo se finaliza. ¿Por qué? Porque en dicha fecha el banco me va a estar devolviendo mi capital inicial que yo deposité más los intereses que me generó el capital. Ahora bien, si hablamos de sinónimos, ¿cómo podemos identificar en un enunciado que me están hablando de monto final o de C sub n y no de capital inicial? Bueno, tenemos la palabra monto, capital más intereses, capital al momento final de la operación. Me pueden hablar de que voy a estar cobrando en el futuro 5.000 pesos. Entonces, todos esos son sinónimos o formas de identificar que estoy hablando del monto final. Por último, tenemos una variable más denominada I mayúscula, que representa el interés generado en una operación financiera y que a diferencia de la letra I minúscula que habíamos visto antes, es mayúscula porque ésta se mide en pesos, no se mide en tasa, como sucedía con la anterior. Llevándolo al ejemplo de un plazo fijo, I representaría los intereses que me paga el banco por haber colocado dinero con ellos. Si yo deposité 1.000 en el banco y terminé retirando 1.500 al finalizar la operación, entonces I sería ni más ni menos que 500 pesos. Entonces, acá ya hicimos un repaso y explicamos qué es capital inicial, qué es la tasa de interés, qué es N, qué es monto final y qué representa esta I mayúscula. Espero que lo hayan podido identificar bien y ahora vamos a pasar a aplicar cada uno de estos conceptos a las distintas fórmulas dependiendo de si estamos trabajando con interés simple o con interés compuesto. ¿Recuerdan que dijimos que I es el interés generado en una operación financiera? Bueno, justamente I es la diferencia entre el monto final, es decir, lo que retiré al final de una operación, y lo que había invertido en un principio, es decir, C sub n menos el capital inicial. Si yo hago un plazo fijo, invierto 1.000 pesos y al finalizar retiro 1.500 pesos, ¿realmente cuánto generé de intereses? La respuesta es que gané 500. ¿Por qué? Porque yo hago 1.500 menos 1.000 que había depositado originalmente, voy a llegar a la conclusión de que los intereses generados son de 500. Esto se puede aplicar para cualquier periodo. Supongamos que a mitad de año yo tenía un total de 1.300. Bueno, podría decir que en medio año, 1.300 menos 1.000, generé 300 pesos de interés, sin la necesidad de utilizar este C sub n. Entonces esta fórmula se aplica a todos los periodos y subperiodos de la operación. En otros casos, y también se puede calcular de la siguiente manera, en donde decimos que I es igual al capital inicial o invertido al momento cero, multiplicado por la tasa de interés y al mismo tiempo multiplicado por la cantidad de veces que generé intereses a lo largo de la operación. Entonces, en este caso, yo invierto 1.000, mi tasa de interés es un 4%, y como la operación duró 360 días y tengo una tasa mensual, ¿cuántas veces generó intereses? La respuesta, 12 veces, porque estuvo un año y tengo una tasa mensual. Tenemos 12 meses en el año, vamos a ubicar un 12 por acá. Hacemos la cuenta y obtuve que generé 480 pesos en concepto de intereses. Un tema muy importante con esta fórmula, la número 2, es que únicamente puedo utilizarla cuando estoy trabajando con interés simple o cuando estoy trabajando con interés compuesto, pero la n es igual a 1. Si la n llega a ser 2, 5 o 58, no importa. No puedo utilizar esta fórmula en un régimen de interés compuesto. Bien, y entonces ahora vamos a pasar a la tercera fórmula, ya empieza a tomar más relevancia porque se empieza a utilizar muchísimo más, que es la fórmula que yo voy a utilizar en interés simple para calcular el monto final o el dinero que obtengo al finalizar una operación financiera. Entonces, supongamos este ejercicio. Nos dicen que al momento cero invertimos 1.500 pesos, que la tasa de interés que acordamos con el banco es del 4%, una tasa mensual, y que la operación va a durar un total de 120 días. Bueno, ¿qué tengo que calcular? Y me dice, bueno, calculame o identificame cuál es el dinero que voy a estar retirando al finalizar la operación. Fantástico. Entonces, aplicando esta fórmula, yo voy a reemplazar cada uno de los valores. Mi C sub 0 son los 1.500 porque es el capital que deposité al iniciar la operación.
La tasa de interés, 4%, fíjense, 0,04. Multiplicado por 4. ¿De dónde surge este 4? De considerar que tengo 120 días que dura la operación, dividido la frecuencia de la tasa, que es mensual. Una tasa mensual entra 4 veces en 120 días, por eso hacemos multiplicado por 4. Resuelvo y llego a la conclusión de que voy a terminar obteniendo 1.740 pesos a lo largo de esta operación. Un punto clave para identificar si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal, bueno, el monto final tiene que ser superior al capital inicial. ¿Por qué? Porque esta operación generó intereses. Entonces se espera que al sumarle los intereses a un capital inicial me arroje un monto final superior. Veamos algunas alternativas, porque acá hasta ahora nos veníamos manejando con una tasa de interés de, única a lo largo de toda la operación. Pero, ¿qué pasaría si me cambian la tasa y me dicen los primeros 30 días tuve una, los siguientes 60 otra? Veamos cómo se reflejaría eso en un eje. Momento cero, invierto 1.500. La operación sigue durando 120 días, pero me dicen los primeros 30 días vamos con una tasa mensual del 5%. Los siguientes 45 días vamos a ir con una tasa quincenal. Fíjense que yo en el año tengo un total de 24 quincenas del 3%. Y los últimos 45 días vamos a ir con una tasa cuatrimestral, porque tengo 3 cuatrimestres en el año, del 8%. Y a partir de ahí me dicen, calculame cuál es el monto final. Bien, cuando a mí me plantean un escenario en el que tengo varias tasas a lo largo de toda la operación financiera, yo lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula de acá. Es una variación de la fórmula original, en donde básicamente altero el paréntesis que tenemos acá adentro. Fíjense, en rojo la primera tasa, en verde la segunda, en celeste la tercera tasa. Todo dentro de un mismo paréntesis y el 1 sumando tal cual lo teníamos en la fórmula original. Vamos a ir paso a paso identificando cada una. Los 1.500 pesos es lo que invierto en la operación originalmente, mi capital inicial. Por 1 más 0,05 por 1. Bien, acá, ¿por qué por 1? Si la operación dura 120 días. Bueno, yo el 5% lo tengo vigente únicamente un mes. Y mi tasa es mensual. Entonces, una tasa mensual, ¿cuántas veces entra en un mes? Una sola. Perfecto, entonces acaba un 1. Más 0,03. Perfecto, 3%. Multiplicado por 3. ¿De dónde sale este 3? Tengo la tasa vigente 45 días. Y esta tasa es quincenal, es decir, cada 15 días genera interés. Una tasa que genera cada 15 días interés y está vigente 45 días. ¿Cuántas veces generó intereses? 3 veces. Muy bien. Vamos con la última tasa, 0,08 por el 8% que vemos acá, multiplicado por 0,375. ¿De dónde sale este 0,375? La tasa está vigente 45 días. Excelente. Ahora, tiene una capitalización o genera intereses cada 120 días. Entonces, ¿cuántas veces entra 120 en 45? La respuesta es que ni una vez. Es 45 dividido 120 me va a dar este 0,375 que estamos poniendo acá. Resuelvo y llego a la conclusión de que mi monto final es de 1.755 pesos. Y así es como se resuelve un ejercicio en donde me van cambiando la tasa a lo largo de distintos periodos. También se puede dar un tercer caso en donde, por ejemplo, armé un plazo fijo y le fui agregando dinero a lo largo del tiempo o sacando dinero. Como vemos acá, en el momento cero invertí 1.500, pero el día 25 le agregué 500 pesos, el día 60 le agregué 900, el día 106 le resté 700. Sé que la tasa acordada fue del 4% a lo largo de toda la operación y que estuve trabajando con una tasa mensual y aún así me piden que calcule el monto final. Entonces, si vemos acá, tenemos varios capitales. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es equivalente a qué? Y acá es donde hay que prestar mucha atención porque es la clave de cálculo financiero, de acá hasta que termine en la materia. Si yo lo que estoy haciendo es un plazo fijo, el dinero que deposito
tiene que ser equivalente al dinero que retiro al finalizar la operación. Con lo cual, si voy a tener un depósito y del otro lado el símbolo igual, voy a tener el único retiro que voy a hacer, que es lo que veníamos planteando hasta ahora. Monto final es igual al capital inicial llevado hasta el momento final. Ahora, si yo lo que hago son cuatro depósitos o, como en este caso, tres depósitos y hago un retiro, entonces esos tres depósitos y ese retiro, a mí lo que me ayudan a formar es el monto final de la operación que vemos acá. Entonces, del símbolo igual voy a separar el monto por un lado y todas las operaciones previas que hice, que son estas que tenemos acá, para llegar a este monto final. Siempre respetando la fórmula de Cn igual a C0 más cada uno de sus capitales. Fíjense cómo se resuelve este caso. Voy a decir que mi monto final es igual a, primero tomo mi capital inicial, le agrego sus intereses, más tomo el capital al momento 25, le agrego sus intereses, más tomo el capital al momento 60, le agrego sus intereses, menos el capital que retiré en el momento 106, por eso el menos de acá, y los intereses que me pierdo de ganar por haber retirado 700 pesos en el día 106. Y todo esto, es decir, cada uno de los depósitos y retiros con sus intereses correspondientes, me ayudan a calcular mi monto final, que es a lo que lo estoy igualando. Fíjense, lo primero que me tengo que preguntar en este tipo de enunciados es, ¿el monto final en qué momento está? Bueno, por definición, está en el momento C sub n, es decir, en el día 120. Bien, entonces si yo voy a decir monto final igual a algo, y este monto final está en el momento 120, todo lo que ponga del lado derecho del símbolo igual tiene que estar también ubicado en el momento 120. Esta es la clave de cálculo financiero, acá es donde hay que prestar mucha atención. Vamos con los 1500 originales. Los 1500 están en el momento cero, de eso no cabe duda. La tasa de interés es del 4%, y como yo tengo que llevar estos 1500 hasta el día 120, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregarle 120 días, o lo que es lo mismo, 4 meses de intereses para dejarlo en el momento 120 también. Y es justamente lo que estamos haciendo. Algo que está en el cero, le sumo 120 días, que es el equivalente a 4 meses, y lo estoy dejando en el momento 120. Vamos ahora con los 500. Los 500 están en el día 25. Hasta ahí perfecto. Ahora bien, si están en el 25 y yo quiero llevarlo al momento 120 porque es donde tengo mi monto final, ¿cuántos días le tengo que agregar? Le tengo que agregar un total de 95 días. Bien, una tasa mensual, ¿cuántas veces entra en 95 días? La respuesta es 95 dividido 30 les va a dar 3,166. Entonces, algo que estaba en el 25, le sumé 25 días de intereses, lo dejé en el día 120. Puedo quedarme tranquilo de que esto está en el momento 120 y lo puedo sumar a esto que está en el momento 120 y lo puedo igualar a esto que también está en el momento 120. ¿Ahí se va viendo el concepto? Vamos con los 900 pesos. Los 900 pesos los sumé en el día 60. Yo estoy queriendo llevar todo al momento 120 porque le igualé a algo que está en el momento 120. ¿Cuántos días me faltan? Me faltan 60 días. Bien, si la tasa de interés es mensual, ¿cuántas veces entra en 60 días una tasa mensual? La respuesta, dos veces. Bien, entonces multiplicado por 2, algo que estaba en el 60, le sumo 60 días de intereses, lo dejo en el momento 120. Por último tomamos estos 700, que están en el día 106. Bueno, si lo quiero llevar al momento 120, me están faltando 14 días de intereses. 14 dividido 30, que es la frecuencia de la tasa de interés que es mensual, me da que el interés entra 0,46666 veces a lo largo de esos 14 días. Entonces algo que estaba en el momento 106, le sumé 14 días, lo dejé en el momento 120.
Ahora sí puedo resolver y puedo empezar a meter los datos en la calculadora, porque estoy diciendo que algo que está en el momento 120 es igual a algo que está en el momento 120, más algo que está en el momento 120, más algo que está en el 120, menos algo que está en el 120. Esta es la clave. Siempre me tengo que fijar en qué momento estoy dejando cada uno de los capitales. Y la respuesta es que siempre tienen que estar en exactamente el mismo momento. Resuelvo, mi monto final me da 2.562,27. Muy bien, ahora vamos a pasar a interés compuesto. La primera pregunta que surge de este tipo de tema es, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy lidiando con interés simple o con interés compuesto y no me dieron un título o un encabezado que me dice justamente trabajar o resolver con interés compuesto? Esta pregunta se responde de la siguiente manera. Si en el enunciado que estoy intentando resolver me encuentro con que se menciona las palabras tasa efectiva, tasa nominal, capitalización o reinversión de intereses, entonces estoy en un típico caso de interés compuesto. Algunos profesores cuestionan el tema de tasa nominal y dicen que las tasas nominales son las tasas que se usan en interés simple. Bueno, eso se aplica únicamente por una cuestión matemática, pero cuando veamos equivalencia de tasas vamos a ver bien que una tasa nominal, cuando hago la equivalencia, la estoy pasando directamente a una tasa efectiva. Y como estoy trabajando con tasa efectiva, que es esta palabra que vemos acá, indirectamente estoy trabajando con interés compuesto. Entonces siempre recuerden, si yo identifico alguna de estas frases, tengo que trabajar con interés compuesto. Si por el contrario no se menciona ninguna de las palabras mencionadas anteriormente, entonces estoy en un caso de interés simple. Es decir, el interés simple se identifica por descarte. Generalmente no se suele tomar en los exámenes, pero vale la pena tenerlo identificado. No vaya a ser que aparezca algún ejercicio medio complejo y nosotros no tengamos idea de cómo resolverlo. Entonces, volviendo a las fórmulas. Para interés compuesto vamos a estar trabajando con dos fórmulas, pero esta es la principal que vamos a considerar. Si se fijan, la única diferencia entre interés simple e interés compuesto es el n que vemos ahí en el exponente. Ya no está más dentro del paréntesis como lo veníamos manejando antes. Pero el monto final sigue siendo exactamente el mismo concepto, es el capital ubicado al momento n. El capital inicial sigue siendo el capital que depositamos al momento cero. La tasa de interés acá muy importante, siempre trabajamos con tasas efectivas, no puedo meter otro tipo de tasa acá adentro, y siempre trabajamos con tasa de interés o lo que es sinónimo o es lo mismo, tasa vencida. Cuando lean en un enunciado que les hablan de tasa vencida es porque están hablando de tasa de interés. Y por último tenemos el N, que es la cantidad de capitalizaciones que se dieron, la cantidad de veces que se generó interés, tal cual lo veníamos manejando con interés simple. Vamos a aplicarlo en un ejemplo bien concreto. Entonces, supongamos el siguiente escenario, misma fórmula que habíamos visto. Invertimos un capital de 1.500, por ejemplo, durante 120 días a una tasa de interés del 4% efectiva mensual. Bueno, si ya me están hablando de tasa efectiva, interés compuesto. No tengo que aplicar la fórmula de interés simple. Y nos piden que determinemos de cuánto es el monto final que vamos a obtener al terminar la operación. Bueno, armamos el eje, momento inicial o momento cero, 1.500 pesos de capital inicial, nos hablan de una tasa efectiva mensual del 4% y que la operación dura un total de 120 días. Y nos piden que calculemos, bueno, cuál es el monto final de la operación. Bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, en 120 días, ¿cuántas capitalizaciones tenemos? Como la tasa es mensual, la operación dura 120, 120 dividido 30 me da 4 capitalizaciones, por eso estamos elevando la 4 acá arriba y decimos que el monto es 1.500 multiplicado por 1 más 0,04 elevado a la 4. Resuelvo y me queda que mi monto final es de 1.754,79. Ese es el capital que tenemos identificados acá. Hasta ahí perfecto,
nos dieron una única tasa, un único capital, pero ¿qué pasaría si me la empiezan a complicar un poco? Y me dicen los primeros 30 días, como habíamos visto con el ejercicio de interés simple, una tasa mensual del 5% efectiva. Luego tenemos durante los siguientes 45 días una tasa quincenal del 3%. Y luego tenemos durante los últimos 45 días una tasa cuatrimestral del 8%. Y aún así me piden que calcule mi monto final. Cuando en interés compuesto yo tengo distintas tasas dentro de una misma operación financiera, la forma para resolverlo es la siguiente. El monto final ya sabemos que está ubicado en el momento 120. Entonces vamos a decir, algo que está en el momento 120 es igual a algo que tiene que quedar todo en el momento 120. Partimos de los 1500, que lo teníamos en el momento 0. Entonces decimos, por uno más la tasa de interés efectiva, fíjense que ya no estamos poniéndolo dentro del paréntesis, sino como exponente, porque estamos en un régimen compuesto, elevado a la 1. ¿Por qué? Porque la operación tiene un 5% durante un mes y la tasa es mensual. Entonces, ¿cuántas veces entra esta tasa en un mes? Una sola, elevado a la 1. Acá no hacemos más, como hacíamos con interés simple. Cuando estamos trabajando en interés compuesto, se multiplica por 1 más la tasa siguiente que tenemos acá. 0,03 elevado a la 3, porque tenemos una tasa quincenal durante 45 días. ¿Cuántas quincenas tenemos en 45 días? 3 quincenas. Y cuando tenemos la última tasa, decimos por 1 más el 8% y elevado a la 0,375, porque sería 45 dividido 120, que es cada cuánto genera intereses esta tasa que tenemos acá. Entonces, fíjense, algo que estaba en el momento 0, que eran estos 1500, le agregué 30 días de intereses, lo dejé ubicado en el momento 30. Algo que estaba en el momento 30 ya le agregué 45 días de intereses, entonces lo dejé en el momento 75. Y luego, algo que estaba en el momento 75, le agregué 45 días de intereses, que es esta sección de acá, y lo terminé dejando en el momento 120. Nuevamente, del lado izquierdo del símbolo igual tenemos un capital que está ubicado en el momento 120 y del lado derecho también tenemos algo que está en el momento 120. Si yo no respetara esto, no podría resolver el ejercicio. Vamos con un enunciado bien claro sobre este asunto. Digamos que un individuo quiere invertir 1000 pesos en un plazo fijo. Durante los primeros 45 días deja dicho capital invertido a una tasa del 5% efectiva, régimen compuesto, mensual. Transcurrido dicho periodo, agrega 2000 pesos en el fondo y dice que el capital acumulado se invierte durante 88 días más. Ok, entonces yo ya venía con los 1000 originales invertidos durante 45 días y le agrego 88 días más. Cuando se deciden quitar 1500 pesos de la cuenta, porque el dueño necesita afrontar gastos personales. Al saldo resultante se lo deja capitalizando una nueva tasa del 9% efectiva trimestral que tiene vigencia desde el último retiro, es decir, cuando quité 1500 de la cuenta, hasta el día en que finaliza la inversión, que es un año luego de iniciado el mismo, es decir, toda mi operación duró 360 días o 365, dependiendo de lo que el profesor considere un año. Y a partir de ahí nos dicen que calculemos cuál es el monto total acumulado o el saldo final. Bien, entonces, mi operación total dura de 0 a 365 días. Hasta ahí, eso es lo que va a durar el eje. En el día 45 le agregué 2000, que es lo que nos mencionaba en esta línea. En el día 133 le resté 1500 pesos, que es lo que tenemos por acá. Ahora bien, nos dice que al principio de la operación teníamos un 5% efectivo mensual. Muy bien, entonces vamos a considerar una I12 del 5% desde el momento 0 hasta el momento 133. Si cabe alguna duda de dónde sale este 133, sale a ser 45 más 88 días que invierto el dinero. Y desde el momento 133 en adelante me dicen que tengo una tasa trimestral, por eso una I4, porque tengo 4 trimestres en el año, del 9%.
y a partir de ahí me piden que calcule de cuánto es mi monto final. Entonces, como yo voy a utilizar la fórmula de interés compuesto, lo que tengo que hacer es el monto final, que es mi incógnita, igualarlo a todos los capitales previos llevados hasta el momento final. Vamos con eso. Mi monto final lo tengo en el día 365, con lo cual todo lo que ponga del lado derecho de la operación tiene que estar todo también en el momento 365. Y no tengo necesidad de tomar estos 1000 y traerlos hasta el día 45 para sumarle los 2000 y llevarlo al día 133. Eso no es necesario. En interés compuesto, los capitales son independientes entre sí. ¿Qué significa esto? Que yo puedo agarrar estos 1000 y llevarlos al 365, agarrar estos 2000 y llevarlos al 365, y agarrar estos 1500 y llevarlos también hasta el 365, uno por uno. Y eso es clave en cálculo financiero porque a ustedes les permite identificar bien dónde está ubicado ese capital. Entonces, vamos con los primeros 1000. Los primeros 1000 los tengo ubicados en el momento cero. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como la tasa me cambia en el día 133, es agarrar estos 1000 y llevarlos directamente hasta el momento 133. Entonces digo 1000 por 1 más 0,05, que es esta tasa que tenemos acá, y elevado a la 4,433. ¿De dónde sale esto? De decir 133, que es el plazo de vigencia de esta tasa, dividido la frecuencia de esta tasa, que es mensual. ¿Cuántas veces entra una tasa mensual en un periodo de 133 días? La respuesta, 4,433. Entonces, ahora lo tengo en el día 133. ¿Pero a dónde quiero llegar? Quiero llegar al día 365. Bueno, entonces, algo que tengo en el día 133 le tengo que sumar 232 días de intereses. ¿Cómo calculo este 2,577 que vemos acá arriba? Que suena bastante extraño. Digo, 232 días, que es el plazo desde acá hasta acá, dividido la frecuencia de esta tasa que tenemos acá abajo. Esta tasa es trimestral, es decir, cada 90 días genera intereses. Muy bien, entonces, 232 dividido 90 me da 2,5777. Entonces, ahora llevé estos 1000 pesos desde el momento cero hasta el día 365. Vamos ahora con los 2000 siguientes. Fíjense que ponemos más. ¿Por qué? Porque es plata que estoy incorporando en el plazo fijo. Desde el día 45 hasta el 133 voy a hacer la primera capitalización porque en el día 133 tengo un cambio de tasa. Entonces, 1 más 0,05 elevado a la 2,9333. ¿De dónde sale esto? Es decir, desde el día 45 hasta el día 133 tengo 88 días. Esos 88 días, una tasa mensual, ¿cuántas veces entra? La respuesta, 2,9333. Entonces, algo que tenía el día 45, si le agrego 88 días, lo estoy dejando en el día 133. Y ahora, desde el momento 133, lo tengo que llevar al 365, como habíamos hecho con los 1000 originales. Entonces, si está en 133 y quiere ir a 365, le tengo que agregar 232 días de interés. 133 más 232, 365. Este 2,577 surge de decir 232 días dividido 90, que es la frecuencia de la tasa de interés que tenemos vigente acá. Vamos con los 1500, que estoy retirando, por eso en menos. Están ubicados en el día 133, lo quiero llevar al 365. Bueno, me faltan 232 días, entonces hago 232 dividido 90, me queda el n que tenemos acá arriba de 2,577. Entonces fíjense, algo que está ubicado en el momento 365 es igual a algo que ya me quedó en el 365, más algo que ya me quedó en el 365, menos algo que ya está en el 365 también. A partir de ahí puedo resolver el enunciado y aplicar los datos, meter los datos en la calculadora para resolver el valor final. 1550 es lo que me da este término, 2881,79 es lo que me da este término de acá, y este es menos 1873,13. Sumo todo, me da 2558,96.
Por último, hay muchos profesores que dan tantas fórmulas como distintas variables tenemos que calcular, ya sea n, i, c sub n o c sub 0. La realidad es que todas esas fórmulas que les dan son una derivación de la fórmula original que habíamos visto de c sub n igual a c sub 0 por 1 más i elevado a la n. En nuestro caso, nosotros explicamos únicamente esa fórmula y después si el enunciado nos pide algo distinto, lo único que hacemos es aplicar esa fórmula y despejar. Y eso lo vamos a ver bien reflejado acá. Supongamos que nos dice una persona está esperando cobrar un dinero que invirtió en un plazo fijo, el cual vencerá dentro de 180 días. Sin embargo, por una urgencia personal, se dirigió al banco a solicitarles que le adelanten dicho monto, y el cual se esperaría el vencimiento fuera de 400.000. Bueno, estos 400.000 ya nos tiene que sonar como un C sub n, como un capital al día 180. ¿Por qué? Porque es algo que voy a cobrar en el futuro. No es dinero que tengo hoy en mi bolsillo. Y luego nos agrega que el banco al momento de recibir la solicitud del cliente le informa que cobra una tasa efectiva bimestral, efectiva, ya estamos hablando de interés compuesto, del 7% para aquellos casos en donde se adelanta el pedido de un plazo fijo. Y nos piden que calculemos o determinemos cuánto cobró en efectivo, es decir, hoy, es decir, capital inicial, la persona que solicitó adelantar el plazo fijo. Bien, volcamos todo en un eje de tiempo. Momento cero es cuando estoy pidiendo la plata. Momento n o momento final es el día 180 y tengo un monto final de 400.000 pesos que quiero actualizarlo, traerlo al momento cero. Me dicen que la tasa de interés es bimestral, por eso vemos una I6 del 7%. I6 porque a mí en un año me entran un total de 6 bimestres. Entonces vamos a aplicar, como me piden que calcule el capital inicial, vamos a aplicar exactamente la misma fórmula que veníamos manejando, nada más que me va a cambiar en dónde ubico los datos. Antes mi incógnita era C sub n. Bueno, ahora no. Ahora mi incógnita va a ser mi capital inicial. Ahora, lo que no cambia es la lógica que veníamos aplicando. Mi C sub n está ubicado en el día 180. Eso lo vemos en el eje. Mi capital inicial está en el cero y yo le tengo que agregar 180 días de intereses para que los dos lados del símbolo igual me queden ubicados en exactamente el mismo momento. Bien, ahora reemplacemos con los datos. C sub n era 400.000. Esto está ubicado en el momento 180. C sub 0 sigue en el 0 por definición. Reemplacé la tasa de interés del 7% y estoy hablando de un 3 acá. ¿Por qué un 3? Porque en 180 días que dura la operación, tengo un total de 3 bimestres. Si yo hago 180 dividido 60, que es la cantidad de días que tiene un bimestre, me termina quedando un 3. Entonces, algo que estaba en el 0, le sumé 180 días, lo dejé en el 180. Sigo respetando el tema de la ubicación de los dos lados del símbolo igual. Ahora, como mi incógnita es C sub 0, yo voy a tener que agarrar este 1 más 0,07 elevado a la 3 y pasarlo para el otro lado. Puedo pasarlo dividiendo o puedo pasarlo con el exponente negativo, como hacemos acá. Eso es libertad de cada uno, con lo que uno se sienta cómodo, puede resolverlo de esa manera. Si lo quiere pasar dividiendo, adelante, pueden hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Lo importante acá es que vemos que algo que estaba en el momento 180, si yo le estoy restando 3 bimestres, lo estoy dejando ubicado en el momento cero, que o casualidad es igual a algo que está en el momento cero. Resolvemos esto y nos encontramos con que esa persona recibió 326.519,15 de los 400.000 que iba a cobrar dentro de 180 días. ¿Tiene sentido el dato que estamos mostrando? La respuesta es sí, porque mi valor actual es menor a mi monto final de 400.000. La diferencia son intereses que me cobró el banco por haberme devuelto la plata con anticipación. Bien, entonces les agradecemos muchísimo por haber visto el video. Espero que les haya servido muchísimo. Los espero en los videos de descuento, equivalencia de tasas, sistema de préstamo, rentas. Son bienvenidos a verlos cuando ustedes gusten.